Bueno, continuamos en esta cápsula con los principios de las medidas cautelares y vamos a continuar con el principio de necesidad. Y las medidas cautelares son potestativas de autoridad judicial, por lo que si existe la necesidad de cautela, podrán imponerse de acuerdo a las circunstancias del hecho, de la víctima o del imputado. También tenemos el principio de idoneidad. Y las medidas deben aplicarse de acuerdo a las condiciones del destinatario como de la víctima, al lugar o tiempo en que ha de aplicarse. También tenemos el principio de proporcionalidad y consiste en que debe tomarse en consideración la gravedad de la conducta del agente, el daño causado y la posible pena que se aplicaría. También tenemos medidas cautelares no privativas de la libertad. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta de aquel designe consiste en que el imputado tendrá la posibilidad de llevar el proceso en libertad con la condicionante de presentarse con cierta periodicidad ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. También tenemos la exhibición de una garantía económica. Consiste en que el procesado, para gozar de la libertad durante el proceso, deberá exhibir una garantía económica pudiendo consistir en depósito en efectivo, fianza, hipoteca, prenda, fideicomiso o cualquier otra a criterio del juez. También tenemos el embargo de bienes y la autoridad judicial en audiencia respectiva podrá ordenar el embargo de bienes del procesado como aseguramiento para la reparación del daño o pago de la pena pecuniaria. También tenemos la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Y esto, cuando el delito por el cual se haya vinculado al procesado, el juez de control podrá ordenar la inmovilización de sus cuentas. Esto son cuentas bancarias y demás valores que se encuentren en los sistemas financieros relacionados a nombre del procesado. También tenemos la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. De acuerdo con la naturaleza del delito que se atribuye al procesado, actividad a que se dedique o posibilidad de movilidad, el juez podrá prohibirle que abandone el territorio nacional o localidad sin autorización judicial. También el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Si la conducta que realizó el procesado antes, durante o después del conflicto penal constituye un riesgo para la víctima, el imputado o para la comunidad, el juez podrá ordenar la vigilancia o el internamiento del imputado en una institución. También la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. El juez de control podrá prohibir al imputado que concurra a determinadas reuniones o lugares por ser un riesgo para acceder fácilmente a bebidas alcohólicas o intoxicación. También tenemos la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Y esto en caso de agresiones o rencilla con determinadas personas, el juez de control podrá prohibir, convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas. También tenemos la separación inmediata del domicilio.
Y en caso de violencia familiar, el juez de control podrá ordenar la separación del domicilio al imputado. También tenemos la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Y esto cuando se trate de servidores públicos, podrán ser separados temporalmente del cargo que desempeñen para suspender la actividad delictiva como fraude, falsificación o corrupción. También tenemos la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Y esto en caso de negligencia médica, responsabilidad profesional o cualquier actividad que se haya ejercido de manera ilegal por el imputado en el ejercicio profesional. Podrá así el juez de control ordenar su suspensión temporal. También tenemos la colocación de localizadores electrónicos y para efecto de tener localizado al imputado y evitar que se oculte, el juez podrá ordenar la colocación de dispositivos electrónicos. Ahora vamos a ver las medidas cautelares privativas de libertad. Y tenemos el arraigo domiciliario. Y en razón de la edad o estado de salud del imputado, el juez podrá ordenar el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que no afecte el proceso. También tenemos la prisión preventiva y se aplicará prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. También habrá prisión preventiva en delitos expresamente establecidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Ahora, vamos a hablar sobre la procedibilidad de estas medidas cautelares y puede ser por el peticionario. Y en este caso, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. Cuando formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional o se haya vinculado a proceso. Entonces, puede ser a petición de la víctima u ofendido o a petición del Ministerio Público. Ahora tenemos también los medios de prueba para la imposición y la revisión de la medida cautelar. Y por esto, las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba para que de esta forma se imponga, confirme, modifique o revoque, según sea el caso, la medida cautelar. También tenemos medidas de protección y providencias precautorias. Para esto, las medidas de protección, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de algunas de las siguientes medidas de protección cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Y estas pueden ser prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. También la limitación de asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentra. También la separación inmediata del domicilio. También la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. También la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. También tenemos la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido
Así también la protección policial de la víctima u ofendido y también auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. También tenemos el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. También tenemos el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Ahora, también sobre las providencias precautorias, como ya lo hemos visto, para garantizar la reparación del daño, la víctima u ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las providencias precautorias, consistente, como ya lo hemos mencionado, en embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Ahora vamos a empezar con soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Las soluciones alternas del procedimiento, a efecto de resolver una controversia penal, una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso, las partes podrán resolver la controversia mediante alguna de los siguientes o de alguno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de controversia. Y estos consisten en acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Sobre el acuerdo reparatorio, vamos a decir que son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, se extingue la acción penal. Los acuerdos reparatorios proceden en los siguientes casos como son los delitos que se persiguen por querella, los delitos culposos o delitos patrimoniales sin violencia. Ahora, sobre la suspensión condicional del proceso, es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado mediante un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado que garantice la tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido, que al cumplirse se extingue la acción penal. También tenemos la forma de terminación anticipada y el procedimiento abreviado es la forma de terminación anticipada del proceso, misma que se debe solicitar cuando se haya dictado el auto de vinculación al proceso y deberá cumplirse con los siguientes requisitos. Uno, que lo solicite el Ministerio Público previa formulación de la acusación. Dos, que la víctima u ofendido no presente oposición. Y tres, que el imputado esté informado del alcance del procedimiento abreviado, también expresamente renuncia al juicio oral, también consienta la aplicación del procedimiento abreviado, también admita su responsabilidad en el delito que se le imputa y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Entonces, con esto terminamos en esta cápsula con la terminación anticipada y por lo tanto en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando de la etapa intermedia. Y por lo pronto sería todo en esta cápsula y continuamos con la etapa intermedia en la siguiente cápsula.